Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Saludos a todos los hermanos que nos escuchan. Les mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. En especial a los hermanos de Atlanta, allá en Georgia, en Estados Unidos. También a los hermanos de Norcross, Duluth, Doraville, que siempre están presentes. Gracias por su apoyo, por sus oraciones. Hoy, a petición de sus correos, el tema de hoy es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de un pecado que Dios jamás perdona, un pecado que puede condenar tu alma para siempre. ¿Sabías que la Biblia dice que hay algo que Dios no puede perdonar? ¿Qué tan grave es? ¿Será verdad que no es perdonado? En el Evangelio de Marcos 3:29 leemos: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entendemos que el juicio eterno no es un juego o algo a la ligera. Hablamos de algo que puede cambiar tu vida para siempre. Es un tema que muchos prefieren ignorar o tomar a la ligera, pero que es una realidad espiritual, donde tu salvación está en juego. Y para aquellos que no respetan el nombre de Dios y se dicen decir ateos y viven blasfemando en contra de todo, a ellos les espera el infierno. El blasfemar contra el Espíritu Santo, como ya lo hemos leído, es juicio eterno. No es un mito, no es una exageración, es una advertencia seria, real y urgente para ti y para tu vida. En estos tiempos que vivimos, este pecado está más presente de lo que te imaginas. La pregunta es, ¿te has burlado alguna vez del Espíritu Santo? ¿Has hecho chistes, memes sobre lo santo de Dios? ¿Crees que no hay consecuencias? Escucha este podcast hasta el final, porque lo que vas a oír puede salvarte o condenarte. Vamos a entender juntos qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo y por qué es tan grave. Pero empecemos. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Primero vamos al texto bíblico en Marcos 3, donde nuestro Señor Jesucristo expulsa a demonios y hace milagros. Pero los fariseos, en lugar de reconocer el poder de Dios, dijeron algo terrible: que nuestro Señor Jesucristo expulsaba demonios por el poder de Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Que Dios lo reprenda. Esto es lo que llamamos blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuir a Satanás la obra que es de Dios. En Mateo 12, del 31 al 32, leemos: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Pero por qué es tan grave? Porque el Espíritu Santo es la voz de Dios en nuestro corazón. Es quien nos convence de pecado, nos guía a la verdad y nos llama al arrepentimiento. Cuando alguien rechaza deliberadamente y con conocimiento esta obra del Espíritu, está cerrando esa puerta del perdón en su vida. La Biblia nos explica en Hebreos 6, del 4 al 6, habla de aquellos que han probado el don celestial y luego lo rechazan, diciendo que es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. ¿Esto significa que también es blasfemia o es solo un pecado más? Porque esto nos lleva a un endurecimiento final, una rebelión consciente y persistente contra Dios. Entonces, entendemos que cuando la gente recibe el Espíritu Santo y sigue en sus pecados, se aleja de Dios, Dios lo toma como una rebelión persistente en contra de él. Pero ¿cómo saber si alguien está en este camino? No basta con caer en un error, sino es una actitud de corazón que rechaza el Espíritu repentinamente. Conozco a personas que han recibido al Espíritu Santo, se alejan de Dios y de nuevo quieren volver como si nada, como si el Espíritu Santo puede ser manipulado cuando se les plazca, o aquellos que quieren obtener las promesas de Dios, pero que su actuar es alejado de Dios. Entonces, seguimos en lo que hemos explicado en otros podcasts. Es que Dios es fiel, sí, pero a su palabra, no a una persona.
la persona debe de ser fiel a Dios. Si las personas se alejan y viven una vida llena de pecados, alejada del Espíritu Santo, son presas del diablo. Ahora pasemos a la realidad en la que vivimos hoy. Vivimos en una cultura que banaliza lo sagrado. Redes sociales que están llenas de chistes, memes, videos, burlas sobre nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, los milagros y la fe. Por ejemplo, se hacen videos ridiculizando a quienes oran en lenguas o practican, memes que muestran al Espíritu Santo como una persona graciosa o ridículo. Pero ¿por qué es peligroso esto? Porque estas burlas son un rechazo directo a la obra del Espíritu. Cada vez que alguien se ríe de lo santo, endurece su corazón un poco más. En Gálatas 6:7 nos advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esas actitudes llevan a la indiferencia espiritual, a la desobediencia y eventualmente al rechazo total de Dios. No puedes estar escuchando música del mundo y por otro lado querer estar orando a Dios y pidiendo que te bendiga, cuando tú te estás alejando porque le das placer a tu carne, pero a la vez le pides algo en el Espíritu. La blasfemia contra el Espíritu no siempre empieza con burlas, sino con nuestras actitudes e indiferencia. Lo que sabes que es pecado y lo sigues haciendo una y otra vez. No es necesario que gritemos blasfemias. El rechazo sutil duele más a Dios. Por esto mismo explicamos que este tema es urgente, para que usted entienda la gravedad en la que puede estar cayendo. No es una cuestión religiosa, es cuestión de vida o muerte eterna. Queremos que los jóvenes entiendan que el promover un meme, un chiste, una burla, una imagen, cualquier tipo de propaganda que hay anticristiana, donde se estén burlando de la palabra de Dios, de la Biblia, de la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para empezar, no es la manera correcta, porque un cristiano verdadero no permitiría que ofendan a su Dios, simplemente ignoraría esa publicación. Pero lo que Dios no perdona es la burla contra el Espíritu Santo. Pero yo les digo, no pequen cuando vean ese tipo de propaganda anticristiana, simplemente ignórenlo o bloqueen a esas personas. No pequen, porque no va a ser justificado el que ustedes se rían. No hay ninguna justificación, porque están con Dios o no están con Dios. A ustedes no les gustaría que se burlen de ustedes. Entonces, burlarse de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, ya sea de su nacimiento o de su muerte, deben de entender que es pecado. Ahora, quizás no entendamos a qué magnitud las sectas satánicas invierten billones de dólares para este tipo de campañas, porque es una campaña permanente para descalificar las cosas de Dios. Pongamos atención en esto. Son campañas permanentes que lo único que quieren es que tú te alejes de Dios. Sé que hay hermanos que ignoran esto, pero nosotros sabemos que hay un plan bien definido para quitar la creencia en Cristo y hacer una sola religión que gente adversaria al cristianismo quiere imponer, con el único propósito que sea quien levante al anticristo. En varias congregaciones me han preguntado si la blasfemia al Espíritu Santo hoy en día es vigente. ¿Se puede cometer este pecado hoy o es solo en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo? La respuesta es sí. Cuando una persona con conocimiento y voluntad sigue rechazando la voz del Espíritu Santo, ignorando la convicción, burlándose de la santidad, está en riesgo, como ya lo hemos mencionado. En el libro de los Hechos 7:51 leemos que Esteban acusa a los líderes judíos de ser duros de cerviz y resistentes al Espíritu Santo. ¿A qué se refiere realmente Esteban? Esta dureza es una señal clara de la blasfemia. Resistir al Espíritu Santo repetitivamente una y otra vez. Si alguien ha minimizado la voz de Dios, que ha rechazado por convicción o ha hecho chistes sin importar el daño espiritual en su vida, escucha, pon atención en esto porque es peligroso, pero también hay esperanza porque el Espíritu sigue llamando, siempre y cuando pidas perdón a Dios de todo corazón y no vuelvas a pecar. En el libro de Hechos 7:51, Esteban acusa a los líderes judíos de ser duros de cerviz y resistentes al Espíritu Santo.
¿Pero a qué se refiere duros de cerviz? No es solo una expresión más usada cuando dice duros de cerviz. Significa terquedad y obstinación. Se refiere a una actitud de resistencia, rebeldía contra Dios y su voluntad. La cervix, para aquellos hermanos que no saben, es lo que une la cabeza con el cuerpo, está atrás de la espalda. Impide, cuando una persona tiene dureza de cervix, no se puede inclinar. Esto quiere decir que no tiene humildad delante de Dios, ni para orar, ni mucho menos para hincarse y pedir perdón. Son personas llenas de odio, amargura, resentimiento, que se pueden morir así, en ese estado natural, porque no les gusta, según ellos, verse débiles. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, Nehemías y el Nuevo Testamento en Hechos, utiliza la frase a menudo para describir al pueblo de Israel cuando se rebelaba en desobediencia y negaba a escuchar la voz de Dios en los mandamientos. Entonces entendemos que ser duro de cerviz es una persona orgullosa que no le gusta que nadie la mande, ni recibir absolutamente órdenes de nadie, mucho menos de Dios, porque no respeta ni respetará las reglas. Y es que cuando existe soberbia, la gente no escucha razones. Conozco a personas que vivieron toda su vida burlándose de Dios, sin tomar en serio la fe. Algunos incluso se alejaron por completo, pero hubo un momento en que se encontraron cara a cara con la realidad espiritual y pidieron perdón, y Dios los rescató. Otros no quisieron arrepentirse y terminaron en caminos destructivos donde encontraron la muerte. Esto no es para juzgar a nadie, sino para mostrar la realidad. La misericordia de Dios es grande, pero no debemos de jugar con ella. Pondré un ejemplo. Hace ya varios años, un presidente de Sudamérica dijo que odiaba a Israel desde sus entrañas. En su tiempo se volvió en un gran escándalo. Pasaba en la televisión y en todos los medios electrónicos. Varias personas esperaban con expectación si pasaría algo en su vida por decir eso. Y a los años se enfermó, se llenó de cáncer y pedía a nuestro Señor Jesucristo su perdón, que le ayudara. Ayúdame, Jesús, decía, hasta que murió. Me queda claro que no solo fue el pueblo de Israel. En su momento se ha de ver burlado deliberadamente del Espíritu de Dios. Y es que cuando endureces tu corazón, ya enojado hablas y dices cosas con toda voluntad, guiado por el enojo, sin entender que todo lo que hablas hay consecuencias graves. Y todos daremos cuenta de lo que hablamos, decimos o declaramos. Si escuchas esto y sientes en tu corazón que has sido parte, copartícipe de burlas, ya sea la imagen de Dios o rechazo a nuestro Señor Jesucristo, hoy es el día para cambiar. Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarte. Hoy te invito a que sigas conmigo esta oración. Solo cierra tus ojos y repite conmigo. Señor, vengo delante de ti. Sé que a veces me he burlado y he endurecido mi corazón, siguiendo a mis amigos, compañeros o en las redes sociales. Te pido, Señor, perdones mis faltas, que no permitas que se endurezca más mi corazón. Abre mis ojos, Espíritu Santo, fortalece mi fe, ayúdanos a respetar y honrar al Dios verdadero, al Dios eterno, que podamos vivir en tu gracia, alejados del juicio eterno. Gracias, Señor, porque sé que este clamor llega delante de tu trono. Te pido que me bendigas a mí y a mi familia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desde el momento que hiciste esta oración, quiero que sepas que Dios lo toma mucho en cuenta. Sigue tu camino y no peques más. Por mi parte, hemos llegado al final de este tema. Mi nombre es Pablo Alt, fundador de Ministerio de Poder. Y te espero en nuestra siguiente enseñanza bíblica.